juega el corazón. Vamos a ver las válvulas cardíacas. Existen las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? Las que están en la parte superior, la tricúspide y la mitral. Impiden el flujo retrógrado de los ventrículos a las aurículas en la sístole. Cuando el corazón comprime los ventrículos, hace esta presión. Entonces va a tener que salir y también podría regurgitar, regresar a la aurícula. Entonces la función de las válvulas auriculoventriculares es que no regrese durante la contracción ventricular, no se regrese la sangre a las aurículas. A eso se refiere. El cierre gradiente de presión retrógrada empuja la sangre hacia atrás. A la hora que se cierran y empiezan, porque el corazón no hace a esto de ¡pum! No, los ventrículos empiezan primero, miren mis dedos, eso está extendida la fibra. Y poco a poco empiezan a contraerse. Y en esa contracción hay un empuje de presión sin salida de sangre. Ese es el momento en que se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y cuando ya se hace la contracción efectiva, choca la sangre aquí y regresa y tiene que salir de los ventrículos a través de las arterias. El ventrículo izquierdo por la arteria aórtica y el ventrículo derecho por la arteria pulmonar. ¿Entendieron? No es que, sino que hay una fase, normalmente este es el ventrículo y empieza a llenarse y las fibras se estiran. Y luego para la contracción es un proceso de contracción inicial. Y ahí ya se genera, esa parte se llama la contracción isovolumétrica. ¿Cuál es la característica? Que la fibra no se ha contraído completamente, está en este proceso. Y cuando ustedes leen el momento isovolumétrico, la literatura dice, es el momento donde las fibras musculares del ventrículo empiezan a contraerse. Y las cuatro válvulas, las auriculoventriculares, simoideas o sinusales, están en cierre las cuatro. Y una vez que ya logra vence la presión, las válvulas auriculoventriculares ya están cerradas y estas se empujan a la aórtica y pulmonar y sangre. Abren la gradiente de presión retrógrada y empujan la sangre hacia adelante. Los músculos papilares se unen a los dedos mediante las cuerdas tendinosas. Recuerden que habíamos dicho, ¿no? La tricuspidia, porque tenía tres cúspides, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Entonces, aquí vienen las cuerdas tendinosas que se tienen que pegar a una base, que son los músculos papilares. Y durante la contracción miocardia, las cuerdas tendinosas se contraen, no relajan, abren o cierran en función de la efectividad de los músculos papilares. Muchas veces es haciendo infartos. Si empieza un trastorno de la mecánica valvular, se llama una valvulopatía, que algunas veces terminan con reemplazo de una prótesis o paciente tiene el curso de una falla cardíaca. Se contraen con la contracción del miocardio, pero no cierran la válvula, impiden su producción de contracción ventricular y en el infarto agudo del miocardio se lesiona el músculo papilar y puede producir y producir la insuficiencia cardíaca derecha. Por otro lado, las válvulas semilunares, llamadas también sigmoideas, que es la aórtica y la arteria pulmonar, impiden el flujo retrógrado desde las arterias a los ventrículos de la diástole. Entonces, suponiendo que acá hay un hueco y acá hay un hueco, y si nosotros nos vamos por aquí, nos metemos a los aurículas, y aquí están las válvulas auriculoventriculares. Cuando la fibra del ventrículo empieza recién a iniciar la contracción, ya genera una presión de la masa de la sangre, y eso hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Cuando se efectiviza la contracción del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, sale, y del ventrículo izquierdo por la arteria aórtica, sale. Una vez que se inyecta en la columna de sangre, va a tener un efecto de regreso, y en ese momento es cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, y la sangre golpea y sella la garantía de no retorno. Después de la contracción se regresan los ventrículos. ¿Entendieron? O sea, las válvulas aórtico y pulmonar impiden el regreso después de la contracción de los ventrículos, que la sangre vuelva a regresar. Cierran y ahí se dispara la columna de sangre.
elevada presión de las arterias cierran las válvulas, precisa el flujo retrógrado para su cierre, orificio mayor, presión de que salida la sangre, el cierre de inyección rápido en los bordes, sufren abrasión mecánica. La base de tejido fibroso flexible para soportar la presión de flujo retrógrado y anterogrado. Estas son las estructuras de las válvulas, ¿no es cierto? Ya sabemos que en el momento de la contracción nada va a empezar a cerrarse por el momento de la contracción volumétrica que va a generar los ventrículos. El primer ruido cardíaco, chicos, no olviden, el primer ruido cardíaco hay una onomatopeya. ¿Qué es onomatopeya? Sonidos que simulan un sonido original. ¿Cómo se llama? Esa es la onomatopeya. Y el corazón tiene una onomatopeya. Dup, 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 dup. Hay dos ruidos. El primer ruido se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido se cierra por las válvulas simoideas o semilunares o aórtica pulmonar. Entonces, el primer ruido es el cierre de la válvula auriculoventricular que indica al final de la sístole, tono bajo y prolongado. En cambio, el segundo ruido es por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la sístole, vibración del líquido circundante. Por eso como que se prolonga un poquito ese sonido. El volumen telediastólico, tele, ¿qué significa el prefijo? Por eso cuando uno busca en el diccionario, no caminen, no avancen en los estudios si los conceptos no lo tienen claro. Si no lo comprende, vayan a la etimología de la palabra. ¿Qué significa tele? Lejos, lejos. Televisión, ver a lo lejos. Ven el mundial desde Europa, vemos el mundial en directo. Lo veo desde lejos, en televisión. Telediastólica, al final de la diástole. ¿Sí? El prefijo tele. Los ventrículos aumentan su volumen sanguíneo. Habíamos dicho que el volumen del ventrículo es entre 110 a 120 y de esto ¿cuánto se inyecta? El 60% de la lámina de la clase anterior. El volumen sistólico, los ventrículos disminuyen su volumen sanguíneo, inyecta el 70%, ¿sí? Del 60% del volumen total. Grábenselo, en una contracción cardíaca, cuando nosotros decimos sístole, ¿el ventrículo se queda vacío? No, los ventrículos nunca quedan vacíos. De la capacidad total de los ventrículos, que es de 110 a 120, solamente inyecta el 60%, que aproximadamente es 70 mililitros. Luego, en el volumen telesistólico, al fin de la sístole, el volumen de sangre restante queda en los ventrículos 40 a 50 mililitros. La fracción de eyección, la fracción del volumen telediastólico inyectado es lo que le digo, el 60% de 110 o 120, que el promedio es 70 mililitros. A ver, miren chicos, fase 1, periodo de llenado, inicia el volumen. Esta es la fase 1. En la fase 1, en la válvula mitral se abre y empieza a entrar la sangre, ¿cierto? En la parte de la sangre, en la fase 1. El periodo de llenado se inicia con un volumen ventricular de 50 mililitros y la presión diastólica es de 2 a 3 mililitros en la fase del ventrículo. En el volumen telesistólico, el volumen queda en los ventrículos 50 mililitros, empieza la segunda parte para el cierre de la válvula mitral. Entonces empieza a llenar, se cierra la válvula mitral. Primera, la fase 1, llena la sangre. Habíamos dicho, la sangre pasa directamente de las cavas al ventrículo derecho y de las pulmonares al ventrículo izquierdo, hasta el 80% de la capacidad de volumen ventricular. El otro 20% restante es por acción y efecto de las contracciones auriculares. Entonces, en la primera fase entra la sangre y la sangre empieza a hacer un llenado hasta que la válvula mitral se cierra. Y luego empieza a subir la presión, ¿no es cierto? Entonces el ventrículo y empieza a subir. Estas presiones se dan entre 2 a 3. Es por eso, todas
presión de 2 a 3, se abre la válvula mitral, empieza el llenado del ventrículo hasta que se llena. ¿Cierto? Una vez que el ventrículo se llenó, empieza a hacer la contracción isovolumétrica, es la que les decía. Ese efecto empieza a subir, desde 0 se va a este punto de corte. Más o menos cuando la presión isovolumétrica llega a 80 milímetros de mercurio, ¡pum!, se machuca y se abren las arterias aórticas pulmonares y se inyecta el periodo de eyección de la sangre. La válvula llega a la arteria, a la válvula aórtica, se cierra y la presión alcanza 100 milímetros de mercurio. Una vez que la sangre sale, el ventrículo va a mantener la misma presión o va a caer la presión. Desciende. Cae nuevamente y se repite. ¿Entendieron? En la fase 2 es la contracción. Esta fase 1, la característica de la fase 1, entonces, en la fase 1, me dice, inicia con un volumen ventricular de 50 mililitros, el volumen telesistólico queda en el ventrículo 50 mililitros, al final de la diástole, o sea, al final de la diástole quiere decir que el ventrículo está recibiendo sangre. Aumenta su volumen, ¿con cuánto empezó? Con 50. A ver, miren, esta lámina prácticamente habla solamente del ventrículo, porque la aurícula juega roles pasivos. Recuerden, el 80% del volumen de los ventrículos es por un vaciado directo, el derecho por las cavas y el izquierdo por las pulmonares. Cuando se abren, por ejemplo, imagínense que ¡pum!, ya salió diástole el ventrículo. Se abre el ventrículo y empieza a entrar sangre de las aurículas. En ese momento, después de la eyección, el ventrículo tenía 50 mililitros. Empieza a llenar y al final de la diástole, porque la diástole hasta ahí termina, porque después de la diástole viene la sístole. Diástole está abierto, recibiendo líquido. Al final de la diástole empezó con 50 y termina con 120. Y su presión, que era de 2 a 3, se convierte de 5 a 7. ¿Ya? Y luego en la fase 2, ¿qué va a pasar? El volumen ventricular no se modifica, ya se quedó en promedio con 120, ¿no es cierto? Las válvulas cerradas, las aurículas ventriculares y las semilunares. Esta es la característica de la fase 2. Aquí, recuerden, aquí cae ya botó la sangre y la presión cae y empieza con 50 mililitros, ¿cierto? Y empieza a reseccionar y el ventrículo nuevamente se llena y termina con 120 al final de la telediástole. Y luego, una vez que viene, ya se llenó, se cierran las válvulas y el ventrículo empieza realmente su contracción. Entonces, la característica de la fase 2, las 4 válvulas están cerradas. Esa es la característica. ¿Cuál es la característica de la fase de la contracción isovolumétrica? Las 4 válvulas están cerradas y hay contenido dentro del ventrículo. Y el ventrículo, como sigue aumentando presión, la presión que va hacia arriba mantiene las aurículas ventriculares cerradas, no es como que hacia arriba. Es como si yo tengo el ventrículo y esa es la válvula, y arriba está la aurícula. Las válvulas se abren para acá. Y si yo las cierro y empujo, nunca voy a atravesarlas, ¿no es cierto? Porque las presiono. En cambio, para salir, esas sí las empujo para afuera. Cuando hace la contracción, la sangre sale. ¿Me entienden? Recuerden, la fase 1 es el llenado rápido. Después, miren chicos, ¿entendamos, no? Miren, este es el ventrículo. En la primera fase, en la fase 1, la sangre entra. Pero cuando empieza a entrar, por si acaso me dice, compadre, el ventrículo ya tenía un poquito de sangre, tenía 50 mililitros. ¿Estamos?
y empieza a llenar, y teóricamente esto se dilata un poquito, pero se está llenando de sangre. Una vez que termina al final de la diástole, ya va a terminar la diástole, porque de ahí sigue la sístole. Al final de la diástole, como ya entró sangre, ya empezó con 50, pero termina con 120. Y de esto se va a inyectar un 60%, que es aproximadamente 70 mililitros. Ahí se cierran estas válvulas y se cierran estas. No es que ya se llenó al final de la diástole. Ya se llenó. Y el ventrículo espera, ya está lleno, ya, ahora sí mi chamba. Recién empieza a contraerse las fibras musculares del ventrículo. Y en ese momento, cuando se cierra, mecánicamente las aurículas ventriculares va a generar, cuando empieza a contraerse, el músculo va a contraerse para adentro, ¿no es cierto? No es que empiece a hacer esto. El músculo hace eso, hace esto, hace eso, hace eso, hace esto, pero también hace esto. Y esto es lo que mantiene cerradas a las aurículas ventriculares. Pero como también hace esto, y genera mayor presión aquí, que la va a tener que abrir. ¿Entendés? Ahí es la presión isovolumétrica. Por eso en la segunda fase, en la isovolumétrica, las 4 válvulas están cerradas y la presión empieza a aumentar. Estaba con 2,3. Aquí estaba con 2,3 y empieza aquí. Cuando llega a 80, ¡pum!, sale la sangre volando. Y cuando llega se abren las válvulas y después de que la sangre se inyecta, automáticamente las semilunares se cierran. Y a la hora que regresa, va a encontrar las válvulas de la golpea, ¡pum!, y como de rebote vuelve a salir. A eso es porque la mantiene a una presión de 100. Una vez que el ventrículo ya inyectó, adentro ya no hay sangre. ¿Cuánto quedó? 50. ¿Con cuánto tuvo que llegar? Con 80 para que salga la sangre. Y después que sale, la 80 cae. A 12 a 3. Otra vez empieza a llenar. Una vez que se llena, al final de la diástole termina con 120 y empieza a contraerse. La fase isovolumétrica empieza y a poco. Cuando llega al punto de quiebre de 80, ¡pum!, sale la sangre y nuevamente la presión cae. No empieza a salir la sangre. Y se abre la diástole. Se llena, empieza con 50, 80, 70, 80, 90, 100, 120. Se cierran las aurículas ventriculares, las de abajo están cerradas y empieza la contracción isovolumétrica. El ventrículo, ¡pum!, con 80, vuelve a salir y se repite así. ¿Entendieron? Pues esa parte sí te voy a explicar. Bien, la presión en los ciclos cardíacos, la fase 3. A ver, este pueblo es bonito si lo repasan, pero sin miedo, ¿ah? Miren, aquí eyecta la sangre, sale del ventrículo. Como ya salió la sangre, ¿qué pasa con las válvulas auriculoventriculares? Se abren, ven que cayó la presión, y la presión dentro del ventrículo cae. Y como siempre nunca sale toda la sangre, queda un 50 por 50 mililitros de remanente, ¿no es cierto? Si sale 70 más 50, 120 de ese volumen. Estos 50 nunca sale, viene después de la inyección, la presión que tuvo que llegar a 80. Una vez que sale la sangre, cae la presión dentro del ventrículo. Nuevamente llega a 2. Y por el lado derecho las cavas llenan, y por el lado izquierdo las semilunares llenan hasta el 80% del volumen. Y ese 20% que lo da la contracción de las aurículas. Y a la hora que se contraen las aurículas pasa, él ya completó los 100 promedio. Y empieza la segunda fase, que es la fase isovolumétrica. ¿Cuál es la característica de la isovolumétrica? Que las de arriba y las de abajo, las válvulas se cierran. Y como el ventrículo que estaba así en diástole se llenó de sangre, ¿no es cierto? Es como si en medio de mis manos pusiera algo, tengo que vencer, pero es que la sangre es ahí. Y a esa fase le llama la fase volumétrica. Y conforme vamos más, las características que las isovolumétricas se dan con las 4 válvulas cerradas, empieza
a contraerse las fibras musculares del ventrículo y cuando llega a un punto de 80, sale la sangre. Y la fuerza complementa llega a 100. Una vez que la saque el ventrículo, ¡fum!, se relaja, no hay nada, hay poquito, salió más de 70, quedan 50. Y las presiones dentro del ventrículo caen de golpe. Nuevamente empieza a llenar. Avanza. ¡Pum! Dispara. Se abre. Cae la presión, empieza a llenar. ¿Yo? Muy bien, entonces el tercer periodo es el periodo de inyección o salida y la contracción del ventrículo aumenta, la válvula aórtica se abre, lógico, las semilunares se abren, ¿no es cierto? Inicia el paso de la sangre a la aorta y el volumen ventricular disminuye. La presión ventricular empieza a disminuir. Claro, si después de la contracción está con la máxima presión. En el momento en que se está contrayendo, para que la sangre sea eyectada del ventrículo, tiene que llegar a un corte de 80 milímetros de presión. Una vez que la sangre sale, cae la presión dentro del ventrículo. ¿Sí o no? ¿De qué es el volumen? En el volumen sistólico se eyecta 70%. 70 y 50 que tenía base, 120. Muy bien. En la fase 4, la relajación isovolumétrica. Ahí, ¿por qué se caracteriza la fase 4? Uno, cierre de la válvula aórtica, ¿por qué salió la sangre del ventrículo? Automáticamente se cierra. ¿Qué pasaría si no se cierra? No llegaría a ese punto de eyección. No llegaría a darse ese punto. No, imagínense, el sentido común. Los ventrículos disparan la sangre y la columna de sangre sale, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasa si las arterias, las válvulas aórticas y pulmonares no se cerrarían? Se regresa la sangre al ventrículo, se regresa. ¿Entienden? Por eso que automáticamente las válvulas se cierran. Y cuando por la columna, no es que es por gravedad, cuando sale la aorta, sube y hace el talladito de la aorta. Sale la sangre, por gravedad regresa, pero las válvulas ya están cerradas. Llega la sangre de golpe, ¡pum! Y como llega un pequeño rebote, ¿no que están cerradas? ¡Pum! Vuelve a salir. ¿Sí? Entonces, la relajación, cierre de las válvulas y el volumen telediastólico. Al final de la sístole, ¿no es cierto? Porque la sístole ya se originó. Una vez que se contrajo el ventrículo, ya está. Al final de la sístole, ¿cuánto quedó de volumen en el ventrículo? 50. Y empieza nuevamente a llenar. Una vez que llega a 120, otra vez empieza la contracción. ¿Entendieron, chicos? Sí. Muy bien. El trabajo cardíaco, el trabajo externo, el trabajo volumen-presión moviliza la sangre de las venas en baja presión a las arterias de alta presión. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. El ventrículo izquierdo, chicos, el ventrículo, pero hay que asociar, la medicina es analítica. ¿Quién de los ventrículos tiene mayor presión? A ver, piensen. ¿Cuál de los dos va a tener mayor presión? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? ¿Por qué? Porque su fuerza tiene que ser mayor, a la sangre la tiene que mandar hasta la punta del pie. Y tiene que mandar al cerebro y tiene que ir contra la gravedad. Por eso es una cavidad de alta presión. En cambio, el metal rojo, pero el metal vecino, ahí está como... Analícenlo así para jugar con las variables. Muy bien. Por eso se llama la fuerza y distancia, ¿no es cierto? La precarga y la poscarga. La precarga es el grado de presión del miocardio cuando empieza a contraerse. Es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se llenó. La precarga. Imagínense, el ventrículo ahí está. Después de la contracción, ¡pum! Salió sangre, quedó un poquito 50 y empieza a entrar la sangre y la sangre va empujando a la pared del ventrículo. Y el ventrículo se va extendiendo, no es que tiene que reseccionar. Resecciona sangre, resecciona sangre, resecciona sangre. Y al final de la telediastólica, entre comillas, ya va a venir la contracción, porque la dilatación ya llegó al final, ya se llenó de sangre. Y la sangre está empujando a las paredes de los ventrículos, ¿o no? Ya, a eso se llama presión de la precarga.
Entonces, la precarga es antes que salga la carga, que es al final de la tele, de la presión telediastólica, cuando el ventrículo ya se llenó, y la presión durante el llenado ventricular. A todo eso se llama la precarga. Al final, cuando recién eyecta, se abre, por gravedad cae poca sangre. Tenía 50, 60, 70, la sangre es poco volumen, va ejerciendo presión sobre las paredes, ahí empezó la precarga. Pero al final de la telediastólica, al final de la diástole, digo el chorro faltando 2 segundos antes de que se contraiga, a ese final se llama la telediastólica. ¿Me van a entender? Y a esa fuerza que tiene que vencer el corazón se llama precarga. ¿Entienden? ¿Qué pasaría cuando un corazón llega en insuficiencia? Ya no puede manejar estos volúmenes. ¿No es cierto? Porque no tiene la fuerza suficiente para botar esa sangre. Entonces, este es el llenado venoso y este es el llenado. La poscarga, la pre es al final telediastólica del ventrículo. Y la poscarga es la fuerza de contracción que el miocardio ejerce sobre una carga de volumen sanguíneo. Es la presión que ejerce en contra la aorta cuando la sangre sale del ventrículo y la resistencia que ejerce la circulación para que inyecte sangre del ventrículo. Miren, a ver, repito, a ver, síganme. Ahí acaba de salir la sangre, ahí estoy hablando del ventrículo, el ventrículo está ahí, ya botó sangre, ¿con cuánto quedó? Con 50. Entonces el ventrículo derecho, por acción de las venas cavas, empieza a llenar el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo, por acción de las venas pulmonares, llena hasta el 80% de volumen, siendo la capacidad del volumen de 110 a 120 mililitros. Una vez que empieza a llenarse, los ventrículos empiezan, las fibras a estirarse, ¿no es cierto?, para relajarse y agarrar más volumen. Y al final de la diástole, antes que dispare la telediastólica, unos 2 milésimas de segundo antes de que se haga la contracción, hasta ahí llegó la diástole. Y llegó con alto volumen. Y ese volumen hace presión sobre las paredes de los ventrículos. A eso se llama precarga. Ahora, ¿qué es la poscarga? Ya es la respuesta que tiene que dar el miocardio. ¿El miocardio qué tiene que hacer? Es la fuerza del miocardio. A eso se llama la poscarga. Entonces, es la fuerza de contracción que el miocardio ejerce sobre la carga de volumen sanguíneo. Es la tensión que ejerce en contra de la aorta cuando la sangre sale del ventrículo. Tiene que vencer la presión de las válvulas. Una vez que vence, sale la columna de sangre. ¿Cierto? Y conforme la sangre sale de los ventrículos, recuerden que las arterias sacan la sangre del corazón y se van dividiendo. Y conforme se dividen, pierden de calibre. Entonces, encuentran una resistencia periférica. Valga la vulgaridad de mi ejemplo. ¿Han visto una manguera de bombero? ¿Sí? Ya. Yo agarro. ¿Cuál es la característica de la manguera de bombero? Las paredes están juntas. El bombero va y lo pone a una fuente. ¿Sí o no? Sí. Abre y la pared está pegada de la manguera. Sí. Abre el bombero abre allá y la columna de agua viene. Y imagínense que yo estoy aquí esperando. Tengo la manguera de bombero. ¿Me ven? Entonces va a venir la columna de agua por dentro de la manguera y va a tener que vencer esta resistencia. ¿Cierto? Sí. Entonces el agua entra, y las paredes se oponen. Pero el agua, la columna tiene que ser mayor cuando ¡pum! Pasa. Y el que está más atrás también la ha cerrado. Y conforme va pasando, la columna de agua tiene que estar venciendo esa resistencia. A eso se refiere más o menos la resistencia que ejerce la circulación cuando inyecta desde los ventrículos. Los vasos no están así abiertitos que le facilite el paso, no. Están en un estado de semi-contracción y es la resistencia. Por eso cuando hacemos la fórmula, la presión es igual al gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que sale del corazón por la resistencia vascular, esa resistencia que le produce al paso de la columna de sangre. ¿Quedó? Muy bien. Seguimos, chicos.
La regulación del bombeo. Cuando una persona está en reposo, el corazón bombea de 4 a 6 litros cada minuto. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Eso se llama... ¿Cómo se llama? Recarga. ¿Cuánto pide? ¿Cuál? Chicos, miren. El gasto cardíaco es igual al volumen histórico con la frecuencia cardíaca. El volumen histórico lo estamos viendo. ¿Cuánto es? 70 mililitros. La frecuencia cardíaca 70 mililitros. 4.900 mililitros por minuto. Esto es igual a 5.000 mililitros por minuto. Y este es 5 litros por minuto. Es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen que sale. Es el que corre, que está en movimiento. A eso es el gasto cardíaco. ¿En qué condiciones se caería el gasto cardíaco? A ver, piensen. Si una persona empieza a vomite y vomite, ¿el gasto cardíaco se mantiene igual? No, cae. Si una persona tiene diarrea, alto flujo, 6 cámaras, tanta cantidad y alto volumen, paciente, ¿cómo está el gasto cardíaco? Cae. Si una persona está en el desierto, no toma agua, empieza a evaporarse el agua, el gasto cardíaco cae. Si una persona se accidenta y tiene hemorragia de la pierna, el gasto cardíaco cae. ¿Entendieron? El gasto cardíaco es la base con V y con C, volumen arterial circulatorio efectivo. Ese es el gasto cardíaco. Es toda la sangre que está en movimiento. ¿Y cuál es el objetivo de la sangre? Llevar el oxígeno, ¿lo entiende? ¿A quién? ¿Para qué? O sea, quiero que vayan haciendo unidad. Sean analíticos. No están aislados. El cuerpo humano está integrado. Ustedes no empiezan desde ahora a armonizar el estudio. Nada, todo está coordinado, ¿no es cierto? A través del sistema nervioso y el sistema endocrino. Muy bien, entonces, cuando una persona está en reposo, el corazón bombea de 4 a 6 litros, 5 en promedio, cada minuto. El ejercicio intenso bombea de 4 a 7 veces esta cantidad, porque a mayor está el concepto catabólico, hay mayor gasto, hay mayor necesidad, y el volumen del gasto cardíaco puede aumentar a 3, 4. No es que va a entrar 24 litros, no, por la velocidad de la circulación. La regulación intrínseca del bombeo, cambio del volumen de sangre que fluye hacia el corazón. El mecanismo de Frankenstein. El mecanismo de Frankenstein es otra cosa. Imagínense, este es el ventrículo, ¿ya? Yo agarro una fibra desde la aurícula hasta la válvula. Esta es la fibra del ventrículo. Y lo echo. Y conforme va entrando sangre, lo estira. ¿Cierto? ¿Cuál es el resortito? Stalin dice, es la capacidad de la distensión de una fibra muscular por efecto de la sangre, ¿sí? Y la capacidad de regresión, que es la contracción. Ese es el principio del bombeo. El control de la frecuencia cardíaca del bombeo por el sistema nervioso autónomo. Habíamos visto esto, ¿cierto? Habíamos visto que el corazón se contrae por acción de 2 proteínas, de la actina y la miosina, ¿no es cierto? Este de aquí es la miosina, este es la miosina, y es como una T, ¿cierto? La proteína simbólicamente es una T. El que está en vertical y el horizontal. El vertical es la miosina y el horizontal viene a ser la actina. Están en reposo porque hay una troponina que no los deja juntarse. ¿Cómo se llama? La troponina C. Hay I, C y T. Es la troponina C la que evita que se junte la miosina con la actina. Y de ahí viene un caballero que se llama calcio y chapa la troponina C y dice, sale aquí, la bota. Y eso permite que se genere la contracción. ¿Sí? Por eso a cada rato, aunque sea para que se acuerden cuando analicen cuál es el efecto del calcio sobre el músculo, permite la contracción. Lo produce contracción. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Permite contracción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Desplaza a la troponina C para que la proteína actina y miosina se contraiga. Permite la unión de actina y miosina. Perfecto.
el sitio de unión de la miosina se pone al grupo de cabeza, el ATP se une a la cabeza y este libera el filamento. Porque ¿qué es el ATP? Una molécula macro grande, el que a fuerza, energía, adenosín trifosfato. Un enlace se rompe por hidrólisis y libera energía. De ATP pasa a ADP, vuelve a romperse, pasa a MP. Vamos. 3. La hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? El rompimiento de un enlace. ¿Cierto? Entonces la hidrólisis del ATP hace que el grupo cabeza de la miosina se extienda a lo largo del filamento. 4. El puente cruzado de actina miosina se forma en un nuevo sitio del filamento de grado. 5. La atracción. El grupo cabeza de reposición de la actina se desplaza respecto al filamento grueso en aproximadamente 10 nanómetros de distancia. Estos chicos tenemos que ir viendo con paciencia. O sea, estos conceptos no son difíciles, pero sí demandan lectura y análisis en ese momento. Porque si lo pasan así a la ligera, más adelante tenemos problemas. El mecanismo de Frank-Starling es la capacidad de la adaptación del corazón a los diferentes volúmenes de sangre que le puedan llegar. Es una capacidad, se adapta, ¿cierto? El corazón está en el fondo, le llega la sangre y de pronto hay demanda, un estado catabólico, un estado febril o un estado de ejercicio, ¿sí? Hay mayor demanda y las fibras tienen que estirarse y contraerse rápido. ¿Estamos? Esa es la capacidad de Starling. ¿Qué es la capacidad de Starling? Es la capacidad de adaptación del corazón frente a los diferentes volúmenes de sangre que pueda exigir la sangre. Cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción. Si tú estiras a un elástico y lo sueltas, a mayor distensión, mayor contracción. Esa es la ley de Starling. Pero va a ocurrir que cuando, por ejemplo, ustedes han jugado con, habiendo esos, ¿cómo se llama? ¿Ligas? Resortitos, ¿no? ¿Han tenido alguna vez? Y lo hacían así. Bueno, antes había, ahora se llaman lapiceros. Lo jugábamos así. Bueno, tanto que lo sometíamos a presión, ese resorte ya no regresaba. Ya no regresaba, se quedó estirado. Más o menos eso ocurre con Starling. La fibra se estira y regresa con fuerza. No todos los días salen a correr 3 kilómetros. Si circunstancialmente se hace, se adapta. La fibra hace, efectiviza. Pero esos pacientes que están sometidos a altos volúmenes tienen otros factores de riesgo como el tabaquismo, ¿no es cierto? Otros factores de riesgo, es como si estuviéramos jugando con la fibra. La fibra de Starling se estira, ¡pum!, regresa con fuerza. Se estira, ¡pum!, de tanto se fatiga. Se estira y se regresa a medias. Se estira y ya va perdiendo su capacidad de contracción. Eso es lo que significa la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, desde ahora les adelanto también para la patología, es sinónimo de una fuerza de contracción débil. Es una fuerza de contracción débil. Vamos a hacer un ejercicio rapidito, ¿ya? Ya saben que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están separados por una aurícula, por un taquique aurículo ventricular. A la aurícula derecha le llega la sangre de las arterias cascadas superior e inferior, ¿no es cierto? Y sale por la boca. Entonces, un corazón puede llegar a la insuficiencia cardíaca por causas infarto miocardio, una miocardiopatía, por problemas de válvulas, una valvulopatía, por problemas de conducción, un cuadro de arritmia, un cuadro de bloqueo, ¿sí? Por ruptura de las cuerdas tendinosas, o por infarto del miocardio se debilita. Lo cierto es que la insuficiencia cardíaca es lo siguiente. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Contracción débil. A ver, imagínense el ventrículo derecho. Si está en insuficiencia cardíaca, su contracción es débil. Si la contracción es débil, ¿sale harto o poca sangre? Poca sangre. Al pulmón le llega harta o poca sangre. Va a haber harto o poco intercambio. CO2 elevado. Y como cada vez que se contrae la aurícula derecha, bota poca sangre, quiere decir que adentro se queda un remanente.
Y como las cavas siguen llenando, el ventrículo se llena. Sube, se llena la aurícula y se genera un efecto retrógrado, una corriente retrógrada. La sangre derecha, insuficiencia cardíaca del lado derecho, está edematizado, hinchadazo, hepatomegalia, esplenomegalia. Ese es por la vena cava inferior. Y la vena cava superior hincha los brazos y pretende subir. No es que recoge, ¿de dónde recoge la sangre de la cava? Cabeza, cuello y miembros superiores. Entonces, como está en falla, la columna quiere subir, pero el sistema autónomo del cerebro cardiovascular dice, compadre, aquí no entras, porque el cerebro es un órgano noble y yo lo cuido. Su sistema de autorregulación vascular no le permite entrar. Por lo tanto, el paciente queda aquí se ve una columna, como no la entra, sube y baja. Sube y baja. A eso se llama reflujo yugular. Sube y baja. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca del lado derecho? Edema generalizado y la inculpicación yugular. El corazón está como falla derecha. El mismo ejemplo le ponen a la izquierda. En insuficiencia cardíaca, la contracción es débil o fuerte. Débil, es una contracción débil. Por lo tanto, del lado izquierdo, ¿sale harta o poca sangre? Poca sangre. Si sale poca sangre, el paciente está colorado o pálido. Pálido. ¿Y la presión cómo va a estar? Baja. Hipotensión. ¿Cómo está el pulso? Bajo o imperceptible. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Aumentada, porque es una frecuencia reactiva. ¿Cierto? Entonces, como salió poca sangre, a eso se llama gasto cardíaco. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca izquierda, la poca sangre que salió, tiene nombre y apellido y se llama gasto cardíaco bajo. Les digo, como del ventrículo izquierdo sale para todo el cuerpo, yo les pregunto, ¿a todo el cuerpo le llega harta o poca sangre? Poca sangre. Si le llega poca sangre, le llega harto oxígeno, harto nutrientes, poco. En todas las células del organismo se activa la vía anaeróbica y se genera una acidosis celular. Y el paciente tiene dolor de cabeza, mareos, que lo pueden traer en convulsión o en coma. Si le llega poca sangre al corazón, hace un cuadro de isquemia y puede el paciente hacer un infarto, si no mejoramos la reperfusión. A los riñones le llega harta o poca sangre. Poca sangre, por lo tanto se va a formar harta o poca orina. Poca orina. Puede traer en oliguria y anuria. ¿Qué es oliguria? Oliguria menor de 400 mililitros en 24 horas y anuria menor de 100 en 24 horas. La única creatinina se eleva porque hay una hipoperfusión sistémica. Ahora, la misma mecánica. Si el ventrículo izquierdo bota poca sangre, quiere decir que queda un remanente en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y las aurículas de las venas las aurículas de las izquierdas, de las venas pulmonares siguen llenando. El ventrículo izquierdo se llena la aurícula izquierda y la sangre se regresa de donde vino, porque hace un reflujo retrógrado. A la aurícula izquierda, ¿de dónde viene la sangre? De las pulmonares. Entonces se acumula el líquido del pulmón y se genera el edema agudo, como el paciente empieza a sentirme. Si no compensa, entra en estado poliurético. ¿Se dan cuenta? Es solamente seguir la fisiología y entender el famoso Starling. Starling es la capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, del corazón a las cantidades de volumen. Entonces, pero cuando tú lo sometes a un ejercicio forzado y permanente, entre comillas, esa fibra cardíaca pierde su elasticidad. Es como ese resorte que tanto lo estiramos, ya deja de regresar. Y eso es cuando ya entramos a una falla. Desde el hemisferio, el corazón bombea toda la sangre que le llega de las venas. El corazón le llega a las venas y sale a través de las aurículas. Referencia, Lighton, gracias por escuchar. Ese es uno. Ahora, si me han entendido, rapidito, chicos, empezamos otra tarea aquí. Miren, chicos, el electrocardiograma, ¿qué es? Primero concepto.
El concepto responde a la pregunta ¿qué es? ¿Sí? ¿Cómo es? Estructura. ¿Para qué Electricidad sirve del corazón. la función? Y cuando te dicen el qué es, ahí te conceptualizan. ¿Qué es el concepto? Es un enunciado científico. No es tu opinión, no es mi opinión, no es una idea, no. A partir de ahora tienen que tener claro, ¿no? Que ustedes, el problema de que nosotros entendemos arriba, digo arriba cuando llegan quinto, sexto año de medicina, los chicos no llegan con conceptos. Y como no sabemos conceptualizar, llegamos en el análisis a situaciones erróneas porque partimos de conceptos errados. Es concepto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. ¿Entienden? Ese es el electrocardiograma. Miren, en el electrocardiograma hay una figura típica, es una figura típica. Y que la vamos a hacer. Voy a explicarles acá y después ya nos vamos a llamar a correr. Miren. Hay una figura típica del corazón, que es esta. ¿Qué pasó? Bueno. Ahorita no. A ver, miren chicos, esa es la figura típica, ¿ya? Pero lo primero son los conceptos básicos. Miren, en un electrocardiograma vamos a encontrar a un papel cuadriculado. ¿Estamos? Entonces, y cada cuadrícula está dividida 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5 espacios. ¿Ya? Fíjense, el electrocardiograma es el electrocardiógrafo, es la máquina que nos va a permitir hacer el electrocardiograma. Tiene algunas características básicas. Tiene una velocidad que es igual a 25 milímetros por segundo. Es 25 milímetros por segundo. Miren, en el electrocardiograma vamos a tener este cuadro, ¿no es cierto? En los ejes va a ir el tiempo. Y en la Y van a ir los voltajes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la velocidad del electrocardiógrafo? 25 milímetros es un segundo. Y cada cuadradito pequeño es un milímetro cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que vamos a encontrar dos tipos de cuadrados. Un cuadrado grande y un cuadrado chiquito, ¿sí o no? Sí. En la práctica médica, a este grande le llamamos cuadrado grande y a este le llamamos el cuadrado pequeño. ¿Estamos? Pero un cuadrado pequeño tiene 1 milímetro de lado. ¿Estamos? Entonces, acá hay 5 milímetros, 10, 15, 20, 25. 25 milímetros me hacen un segundo. Entonces, si yo divido 1 entre 5 cuadrados grandes, que es cierto, porque son 5 cuadrados grandes o 25 cuadrados pequeños, ¿me van siguiendo? Dividan 1 entre 1, 2, 3, 4, 5. 1 entre 5 es igual a 0.20 segundos. Quiere decir que este cuadrado grande tiene 0.20 segundos. Si a eso lo vuelvo a dividir yo a 0.20, lo divido entre 5, ¿cuánto sale? 0,04 segundos. Y si yo lo divido 5 o 25 entre 1 entre 25, ¿cuánto sale?
O sea, 5, 10, 15, 20, 25, ¿no es cierto? En un segundo. ¿Cuánto sale 1 entre 25? Ah, no, el papel es un... 1 entre 25, 0.04. ¿Quedó? Desde ahí empecemos. No le hagan miedo el número, simplemente. Esto obedece a la fórmula de la velocidad del electrocardiógrafo. ¿Cuál es la velocidad del electrocardiógrafo? 25 milímetros por segundo. Y los 25 milímetros pueden ser 5 cuadros grandes o 25 cuadros pequeños. Si divido 1 entre 5, un cuadro grande vale 20 segundos. 0,20 segundos. Y este cuadro chiquitito, 0,4. 0,4 por 5, 0,20. ¿Estamos? ¿Quedó claro ahí? Hasta ahí lo quedamos. 2. En los cuadrados, en las X, valoramos el tiempo. Y en las verticales o Y, valoramos los voltajes. ¿Quedó con la primera parte? Bien. Miren, chicos, en todo electrocardiograma, esta... A esa base roja se llama la línea isoeléctrica. Isoeléctrica. La línea isoeléctrica. Miren, esta es la línea isoeléctrica. ¿Cierto? Imaginémonos que esta es la línea isoeléctrica. A ver, acá, para que no se me vaya a olvidar. Aquí está. Si me entienden esto, eso lo hacemos en un ratito. Esta es la línea isoeléctrica. ¿Estamos? Es una línea isoeléctrica. Entonces, cuando se empieza la línea isoeléctrica, empieza a subir o bajar, se llama deflexión. Entonces, hay una deflexión hacia arriba, que es positiva. Y si la deflexión o el bache es hacia abajo, es negativo. ¿Estamos? Para arriba positivo, para abajo negativo. Entonces la onda P empieza aquí y hay una deflexión positiva. Hay una deflexión positiva. Luego nuevamente viene la línea isoeléctrica. Y luego viene el complejo QRS. Esta es una pequeña deflexión negativa. Y esta es la onda Q. Es de la onda P. La primera deflexión positiva se llama R. La segunda deflexión negativa se llama S. Y esta nuevamente es la onda D. Y aparece la onda T. ¿Quedó claro que es la línea isoeléctrica? ¿Quedó claro que es una deflexión positiva y negativa? Ahora sí vamos a ver. En un electrocardiograma la onda P representa la contracción de los las aurículas. Y el complejo QRS representa la contracción del ventrículo. Esta es la despolarización del ventrículo. Y la onda repolarización del ventrículo. Pregunto, ¿dónde está la onda de repolarización de las aurículas? Las aurículas. No hay. ¿Existen o no? No. Sí. ¿Pero por qué no se ven? Porque son sincrónicas. ¿Qué son sincrónicas? En el mismo momento en que se relaja la aurícula, porque es una relajación, la repolarización, en el momento en que se relaja las aurículas, aparece la contracción del ventrículo. Como es una contracción más fuerte, su carga eléctrica es mayor, siempre la va a chancar, la va a tapar. Entonces, las aurículas tienen una despolarización de aurícula y una repolarización auricular, sino que la repolarización auricular es sincrónica en el mismo momento de la contracción del ventrículo. Por eso que lo chanta, lo tapa. En un electrocardiograma normal nunca vamos a ver la onda de repolarización auricular. ¿Entendimos por qué? Porque son sincrónicas, tanto la repolarización de la aurícula como la contracción del ventrículo. Y como el ventrículo genera mayor energía, la va a tapar siempre.
Es de la contracción del ventrículo y es de la relajación del ventrículo. ¿Entienden? Contracción de la onda P, contracción de la onda QRS y es de relajación del ventrículo. Y se repite el ciclo. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Entonces, rápidamente, en el electrocardiograma, la onda P. ¿Qué es la onda P? Despolarización. Y despolarización, ya les dije, sinónimo de contracción auricular o sístole de la aurícula. Aumenta, miren, aquí empieza la onda P. Entonces recuerden que la onda P llega hasta un techito. Esta es la parte del tiempo y esta es la parte del voltaje. Para arriba me expliqué, pero ustedes decirles para acá, en un cuadradito pequeño para arriba es 1 milímetro es igual a 0.1 milivoltios. ¿Sí? Entonces para arriba son 2 cuadrados grandes. O sea, 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. Y 1 milímetro es igual a 0.1 milivoltio. ¿Quedó claro? Sí. Matemática básica. Muy bien. Entonces, miren, aquí empieza esta rayita negra se llama línea isoeléctrica. La primera deflexión de la onda P sube hasta que llega a su techo. Porque una vez que llega a su cúpula, su techo baja. La primera mitad de la onda P es la contracción de la aurícula derecha. Y la segunda mitad y desciende es la contracción de la aurícula izquierda. ¿Estamos? Entonces, entonces aquí está bien. Es la acción del potencial del módulo subauricular, forma la P, y la segunda parte, hasta aquí de la primera mitad, es la contracción de la aurícula derecha. Y del techito para la segunda mitad de caída es la contracción de la aurícula izquierda. ¿Entendieron? Y nuevamente alcanza a la línea isoeléctrica. Ahora, una vez que ya está la onda P, se da este segmento. Y luego cae la primera deflexión y empezamos a hablar del complejo. El complejo está formado por 3 ondas, QRS. La primera deflexión, el complejo empieza con una deflexión negativa, luego positiva y negativa. Entonces, ¿qué significa la onda Q? Es la despolarización de la ADX. ¿Se acuerdan del módulo ventricular? ADX, rama derecha, rama izquierda. Ya, este pedacito es la despolarización de la ADX. La R es la despolarización de la rama derecha y la despolarización de la rama izquierda. Y nuevamente continúa. La onda y el complejo QRS despolariza el ventricular, contracción ventricular sístole. La Q, contracción del septum. O sea, es despolarización de las de Higgs, la gráfica. Pero ¿cuál es su efecto? La contracción del septum. R del ventrículo izquierdo y S del ventrículo derecho. ¿Ya? El ventrículo izquierdo, como ya les he dicho, está sometido a mayor presión. Y es que tiene que mandar la sangre a todo el cuerpo. La R es más grandaza que la S. Es de la despolarización del ventrículo de la rama derecha, ventrículo izquierdo, y este del ventrículo derecho. La repolarización ventricular, hemos visto que es la onda T. Aquí empieza la repolarización del ventrículo. Está en fase de relajación y aquí empieza nuevamente el llenado. Miren, acá hay algunos términos que quiero que quede claro, chicos, ¿ya? Para que no tengan problemas. Miren, ¿qué es una línea? Es una raya Es longitudinal. un conjunto de puntos que vienen del menos infinito al más infinito. Esa es una línea. Es un conjunto sucesivo de líneas. Si yo a una línea le tomo un comienzo, aquí tengo un comienzo, pero no tengo fin.
¿Cómo se llama ese? Rayo. ¿Sí? El rayo es un segmento que tiene comienzo, pero no tiene fin, es el rayo. Y el segmento es cuando tiene comienzo y tiene fin. Ese es un segmento de red. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense, esta es la onda P, esta es la Q, esta es la R, esta es la S, La T. esta es la S y esta es la T. A este pedacito de aquí, a esta línea isoeléctrica, a este segmento, porque tiene comienzo y fin, se llama el segmento P, R. Y este segmento de aquí es el segmento ST. Cuando a un segmento ustedes lo juntan con la onda, hasta acá, hablamos ya de los segmentos y las intervalos. Segmento más la onda, intervalo. Este es el segmento PR, este es el segmento ST. Y si yo empiezo, de aquí empieza la onda, cojo la onda más el segmento PR, ya no se llama segmento, se llama intervalo. Quiero que quede claro, el segmento es parte de la línea basal y el intervalo es el segmento más la onda. ¿Quedó claro eso? Eso es importante que nos vayamos entendiendo para lo que venga después. Entonces, los segmentos PR, el segmento ST, el intervalo PQ o PR y el intervalo QT están señalados. ¿Sí? Esas líneas tienen que repasarlas por favor y aprenderlas. Eso es lo que les expliqué porque cuando uno empieza a hablar, primero debería haber empezado a venir y decir, bueno, la velocidad del papel es igual a 25 milímetros de subsegundo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el cuadrado grande y este es el cuadrado chiquito. Si un segundo es 25, 1, 2, 3, 4, 5 de estos, ¿cierto? 2, 3, 4, 5. Y si yo divido 1 entre 5, me sale 0,20. Yo también lo puedo dividir 1 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25. 1 entre 25 es 0,04. Y si yo divido 0,20 entre 5, 0,04. Donde lo miren. Pero yo quiero que sepan de dónde sale. No lo memoricemos, sino analicemos. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Entonces, el voltaje. Vamos a ver la velocidad del papel. 1 milímetro es igual a 0,04 segundos. Un cuadrado grande son 5 milímetros, es igual a 0,20 segundos. Y 5 cuadrados grandes son 25 milímetros, esto es un segundo. ¿Quedó claro? Ahora, el voltaje. El voltaje es el perpendicular. Un cuadradito chiquito es un 0,1 milivoltios. 5 cuadraditos, 5 milivoltios. 10 cuadraditos, 1 milivoltio. Ahora, el voltaje es una de las características de la onda, ¿no es cierto? El voltaje viene a ser la altura de la onda, ¿sí o no? El voltaje. Entonces, ¿cómo va a ser mi medida? Cuadraditos chiquitos. Entonces, miren, el voltaje de QRS es de 1 a 1,5 milivoltios. Recuerden que el voltaje, estos son dos cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Estos son dos cuadrados grandes, ¿no? ¿Cuándo va a ser el ejercicio del corazón? El ángulo. No, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No hay que le va a ayudar a tu hermano? Sí, por eso te iba a hacer el electrocardiograma. No, tú me dijiste que te va a ayudar. Ahí ya separé dos cuadrados grandes. Chicos, me dicen, si yo sé que un cuadradito chiquito, ¿cuánto es? 0,1 milivoltios. Un cuadrado grande, ¿cuánto es? 0,5 milivoltios. Y 10 es igual a
10 centímetros es igual a 1 milivoltio. ¿Estamos? Me pueden medir cuál es la altura normal de la onda R. El voltaje del complejo URS, ¿cuánto es su altura normal? Porque hay que tener parámetros de normalidad para medir el electrocardiograma. Entonces, la onda Q debe ser de 1 a 1.5 milivoltios. Este 5, este es un cuadrado grande, 0,5. 0,5 más 0,5, 1 más 0,5, 1.5. Quiere decir de que la altura de la onda R es 2 a 3 cuadrados grandes de altura. ¿Estamos? Esa es la referencia, pero esa es la referencia comparativa, pero la parte analítica parte de aquí. Si no entienden esta cosa que es simplísima, vamos a tener problemas. Muy bien, si me preguntan, ¿cuál es el voltaje de la onda P? La onda P es de 0,1 a 0,3. Nosotros decimos 2.5. Miren, 2.5 quiere decir que aquí hay un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, y este es la mitad del cuadradito, ¿no? Sí. Entonces tiene 2.5 milivoltios. ¿Sí o no? A ver, ¿estamos? 1, 2. Claro. Sí, no. Aquí es 1, 2. 3. Sería 2 puntos, ¿no? 0.25 más o menos de voltaje. El voltaje. Para arriba es el voltaje y acá son los tiempos. En la práctica nosotros decimos, comentamos un cuadradito, 1, 2, eso es lo máximo. Pero ¿qué pasa si una onda P pasa de sus valores normales? Y hablamos, imagínense, de base tiene 3 cuadraditos chiquitos. Eso es su tiempo. 0,04 por 3, 0.5 milivoltios. ¿Cierto? De la onda P. O sea, máximo son 2 cuadrados chiquitos para arriba y 3 cuadraditos para abajo. Si yo paso, tengo la base normal y me pasé de los 3 cuadraditos, hablo de una P picuda. Le dicen hay una hipertrofia de la aurícula derecha. Y si la altura es normal, pero su tiempo va más de 3 cuadraditos, hablo de una hipertrofia de aurícula izquierda. Y si yo veo esta muestra, esa es la figura típica de una hipertrofia bilateral. ¿Tenemos tiempo, chicos? Ya no. ¿Ah? 4 minutos. Bueno, esto es importantísimo el electro, ¿ah? Ojalá de que... No, pero casi me voy a pensando y yo otra vez voy a venir otra vez, pero no viene. Ya, nos vemos. El examen y todo. ¿Ah?